vocal titular de la Comisión Directiva Nacional de CECASPI. Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, hola para todos. En primer lugar, te agradezco la invitación a Líder Noticias, a poder charlar un poquito los temas de agenda nacional y lo que tienen que ver con el sindicalismo argentino. Bien, por suerte todo bien, todo tranquilo. Si vamos a tema nacional, ¿qué es lo que primero enfatizas? Bueno, me parece que, por lo menos desde mi parte, que vengo del movimiento obrero, sería irresponsable no analizar lo que fue la movilización por el 1 de mayo, ¿no? Esta movilización que claramente juntó o agrupó las 5 centrales obreras en pos, claramente, a un reclamo hacia la política económica del gobierno de Macri. Una política económica que claramente se presenta como una realidad dura que golpea en la cara a la clase trabajadora y a los sectores más vulnerables, ¿no? Si nosotros sumamos lo que fue la devaluación con la suba de precios en alimentos, medicamentos y por supuesto la suba o el tarifazo, como algunos llaman, a los servicios, y bueno, desemboca en una realidad adversa totalmente para la clase trabajadora, ¿no? Donde claramente parece que el único precio que se quiere regular de la economía es el salario de los trabajadores. Ante esta realidad me parece que claramente se vio al movimiento obrero y uno lo ve con buenos ojos, ¿no? Es un rol reivindicativo. Entendiendo y analizando que solamente con el rol reivindicativo, aunque necesario no solo en esta realidad, sino en cualquier realidad que se presente injusta, además necesitamos un movimiento obrero con un rol más político, ¿no? Acercándose a las políticas territoriales y demás. Líder Noticias tuvo acceso con varios puntos gremialistas donde nos dijeron que después de los aumentos, después de esta medida, ¿qué es lo que sigue? Eso fue lo que venía molestando. Sí, bueno, en realidad no tenemos certeza de qué es lo que sigue, digamos, no hay un horizonte claro, no hay una mesa de convergencias y lo que decían en cuanto a la necesidad de sincerizar las tarifas y algunos precios. Lo que nosotros no estamos viendo desde el gobierno nacional es que haya una mesa para, de alguna manera, repartir la carga, ¿no? Lo que vemos es que la carga netamente la reparte, el peso cae o recae en la clase trabajadora, no así como en los sectores concentrados, porque vemos que hubo un gran traspaso de capital hacia los sectores concentrados. Vemos la quita de retenciones, digamos, más allá de lo que los que le habían beneficiado al sector del agroexportador, la devaluación, la quita de retenciones, como la quita de retenciones a las mineras y demás. Bueno, nos parece que hay una clara, como te dije, traspaso de capital hacia los sectores concentrados y no hay un reparto del peso equitativo. Y como no vemos, todavía no sabemos cuál va a ser el horizonte de crecimiento económico de este gobierno. Si van a ser los bancos, como parece, si va a ser las materias primas, o va a ser la industria, que es lo que nosotros pensamos que es lo que tiene que claramente avanzar, ¿no? De todas maneras, esta movilización fue en contra de los despidos, de la inflación y lo que acabas de mencionar, pero también de alguna manera tenía un cartel político. Sí, bueno, siempre detrás de una acción gremial hay una intención política. Por eso yo te decía que, más allá del rol reivindicativo del movimiento obrero, que claramente estuvo expresado en la marcha del 1 de mayo, lo que se celebró el 1 de mayo, hay una visión política, digamos, y esta visión política tiene que ver con empezar a discutir en la economía real cómo se va a desarrollar la redistribución de la riqueza, ¿no? Y en eso, bueno, los trabajadores tenemos, como te digo, una doble responsabilidad, no solo de seguir defendiendo lo que se ha conseguido en los últimos 12 años, sino que claramente poder empezar a poner nuestras organizaciones, tanto en el marco organizativo, económico y humano, en pos al desarrollo de las políticas. Lo que se dice cuando preguntamos acerca también de estas decisiones del presidente Macri, nos dicen que si hubiera ganado Scioli hubiera sido lo mismo. Bueno, sería contrafáctico analizar lo que hubiera pasado. Yo te puedo decir lo que veníamos diciendo en la campaña. En la campaña, bueno, por lo menos uno de los puntos fuertes era que no íbamos a devaluar.
Digamos, uno entiende y quizás comprende que había algunas falencias en la economía, claramente, pero veníamos de una economía controlada. Ahora estamos netamente en una economía abierta y estamos pagando los costos que esta economía abierta nos trae. Digamos, como te decía, sería contrafáctico analizar qué hubiera pasado. Digo, nosotros estamos convencidos de que hasta el 31 de marzo se hubiera podido mantener, y después también se hubiera podido mantener un dólar sin una devaluación tan brutal, ¿no? Claramente. Y sin endeudarnos, porque hoy estamos también pasando un momento en el cual me parece que los trabajadores tenemos que analizar. Hoy de nuevo el país está endeudado. Bueno, son cuestiones de análisis que nos tenemos que dar, digamos. Sí, tenemos el país endeudado y tenemos familias que no tienen ni para comer. La plata no alcanza. Sí, digo, más allá de lo que te nombraba yo, la devaluación, la suba de precios y demás, tenemos principalmente, que creo que es lo que más afecta al trabajador, el riesgo de pérdida laboral. Digamos, lo que estamos viendo en el sector público y también en el sector privado en cuanto a la pérdida del empleo es preocupante. Es preocupante porque sabemos que, y nosotros los que venimos del movimiento obrero, esto lo tenemos bien claro, a mayor sea el dígito de nivel de desocupación, menos vale el trabajo de los trabajadores, ¿no? Y entonces, bueno, el análisis pasa, ¿para dónde va la política económica del gobierno nacional? ¿Quiere buscar competitividad restándole salario a los trabajadores? Este no es el país que los trabajadores queremos, por lo menos los que somos peronistas. Háblame un poquito de ANSES. Bueno, en el organismo, como antes en la nota poco te venía contando, nosotros estamos bastante atados a la realidad nacional, ¿no? Y no estamos ajenos a estas políticas de achicamiento de Estado que veníamos hablando. En el ANSES, preocupantemente, se han empezado a avanzar sobre los trabajadores con los primeros 120 despidos, a lo que algunos llaman, por lo menos ellos alegan, que son ceses de contrato. Para nosotros, un cese de contrato y un despido es lo mismo, porque al fin es un trabajador que llega a su casa sin la fuente de trabajo. Lo que vemos es que se está haciendo de manera desprolija. Yo creo que venían con intención o venían con una idea de ese eslogan que usan mucho de la usina política, de los ñoquis en el Estado, y se han encontrado con un organismo con compañeros que tienen una profunda vocación de servicio por la tarea y el rol que desarrollan, compañeros que conocen de su tarea y que cumplen su tarea. Ante eso, digamos, más allá de la persecución ideológica, porque la hay, no vemos un patrón lógico en cuanto a los despidos. Son compañeros que cumplían su trabajo, que cumplían con su tarea, que sabían de su tarea y se tenían compromiso hacia ella. Digamos, bueno, nosotros como una organización gremial claramente nos pusimos en contra de estos despidos. Digamos, como organización gremial sabemos que nuestra razón de ser es defender el trabajo de los compañeros y en esa posición nos hemos quedado. Hemos llamado también a la solidaridad de las otras organizaciones gremiales. Sabemos que a veces es difícil quizás ponerse de acuerdo en algunas cuestiones donde los intereses son diversos de cada organización, pero sí poner el eje en la defensa del trabajo de los compañeros, ¿no? Me hablaste de ñoquis, eso existió siempre, no es de ahora. Sí, bueno, la verdad es un término que a nosotros muchos nos gusta usar, pero si uno analiza esta realidad, digamos, es una realidad estructural del Estado, digamos, que no solo pertenece al Estado kirchnerista, sino que siempre hubo trabajadores en el marco del Estado, como los tiene el gobierno de la ciudad y como los ha tenido, y como los va a tener el gobierno de la nación, claramente, pero que no, digamos, no es un porcentaje importante en el cual afecte a la actividad o a la economía del país, claramente, digo. Y además, lo que nosotros vemos es que se está avanzando en la pérdida de trabajo, no con esos trabajadores que han estado y van a seguir estando por arreglos macroestructurales, sino sobre los laburantes que van a trabajar todos los días y cumplen su rol y su tarea. Entonces, ante eso, claramente nosotros, obviamente, no como organización ni como compañero vamos a estar en posición de señalar a nadie, pero sí poner, digamos, un marco de realidad y defender a los compañeros que
que trabajan y cumplen su tarea. No, estás defendiendo de todas maneras, o sea, los ñoquis se habló toda la vida, no es una cosa, no es un tema de ahora porque cambiamos el gobierno y demás, esto es algo que se habló siempre. Sí, yo creo igualmente que hoy es usado como un eslogan que atrás tiene la visión de un achicamiento del Estado. Es esto, digamos. Claramente cuando esto se dice hacia la opinión pública, uno entiende que la sociedad en su conjunto repudia a aquel que no va a trabajar y cobra, el llamado ñoqui, pero claramente lo que nosotros le decimos es que en este proceso de los últimos 10 años, y por lo menos en la seguridad social, que ha ocupado un rol bastante preponderante en la organización social, digamos, como el ejemplo del Estado presente, el Estado se ha agrandado, digamos, y uno puede ver por la afluencia de público que tienen las UDAI, que son, digamos, los lugares de trabajo de ANSES, que al contrario, faltan trabajadores en vez de sobrar. ¿Cómo ves el tema del peronismo en la actualidad? Una vez que pierde Scioli, están los K, los anti-K, los que dice que soy peronista de los de antes, es como que está como muy dividido. Esto confunde a la gente. Sí, me parece que el peronismo se tiene que dar un análisis muy fuerte y una reestructuración a nivel nacional, digamos, para empezar a convertirnos de nuevo en lo que fuimos siempre, digamos, los que representamos los sueños y las aspiraciones del pueblo argentino. Me parece que hoy hay algunas posiciones bastante desencontradas que, si queremos volver a retornar este camino que te decía, volver a representar los sueños y las aspiraciones del pueblo argentino, vamos a tener que ir unificándolos. Me parece que no se puede tapar el sol con dos dedos, hay figuras de relevancia y de importancia en la realidad argentina que uno no puede negar, y creo que Cristina es una de ellas, como gran aglutinadora. Ya para finalizar, me hablaste acerca de los despidos. ¿Cómo ustedes defienden a sus compañeros? ¿Desde qué lugar? Bueno, está el tema de la ley antidespido que por ahora está ahí dando vueltas, ¿no? ¿De qué manera ustedes defienden el trabajo diario de los compañeros? Bueno, en primer lugar, nosotros como organización gremial lo que estamos generando es un estado de conciencia y de análisis del marco de la realidad nacional y del marco de la realidad de nuestro organismo. Obviamente que nosotros tenemos las herramientas para generar de alguna manera, digamos, un contrapeso ante la avanzada de la patronal en esta visión del achicamiento del Estado. Nosotros, ante los primeros 120 despidos, fuimos la organización que paró varias sedes del ANSES, lo que son los UDAI y algunos edificios centrales, en claro repudio a esta avanzada de la patronal, y lo vamos a seguir haciendo, digamos, con asambleas permanentes, concientizando al compañero, estando al lado del compañero y también haciéndole saber no solo lo que son sus derechos, sino sus obligaciones como trabajadores, que eso también lo tenemos bien en cuenta, ¿no? Y que ellos recurren en forma permanente, porque ¿a dónde vamos a ir cuando nos echan? Exactamente, bueno, como te decía en un principio, nosotros creemos que es nuestra razón de ser como organización y más allá de la representación integral que las organizaciones gremiales quieren darle a sus afiliados, digo, que va más allá de la representación meramente como prestadores de servicio, creemos que esto es obviamente nuestro rol natural, y los trabajadores conscientemente lo saben y se apoyan en las organizaciones gremiales. Es un laburo que nosotros lo hacemos diariamente y estamos convencidos en hacerlo.